proyector. Ese es el versículo del trajín de todo este año 2019. El lema dice: verdaderos ¿qué? Discípulos. Este va a ser el lema que vamos a entregar. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir: soy un verdadero discípulo de Jesús. Alguien puede levantar la mano y decir: yo soy un verdadero discípulo de Jesús. Yo la levanto y levanto las dos porque llevo muchos años siendo ese verdadero discípulo de Jesús. Todavía tengo que aprender del maestro, pero Él me está orientando. Y el versículo lema está allí en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, que dice la palabra: Jesús les dijo: si siguen mi enseñanza, entonces ustedes son realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Otra vez, esto es lo que usted aprenderá. Dice así: Jesús les dijo: si siguen mi enseñanza, entonces ustedes son realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén, gloria a Dios. Y por esta causa yo quiero que hoy podamos mirar un poco así de carrera el Evangelio según San Marcos. ¿Cuántos de ustedes están leyendo el Evangelio de Marcos acá? Tremenda bendición. Yo creo que he impactado a todo lo que es y ha sucedido y es en la vida de aquellos que estamos leyendo, en mi propia vida, porque es que Marcos fue utilizado por el Espíritu Santo, fue utilizado por el Señor para que pudiera recibir toda la experiencia del apóstol Pedro allá en Roma sobre cómo es Jesús como un siervo. Y él pudo cautivar cada palabra y cada pensamiento que venía del apóstol Pedro y comenzó a escribirlo en una forma tan especial. Cada libro o cada evangelio tiene su enfoque en Jesús. Y por ejemplo, este enfoque de Marcos es a ver a Jesús el siervo, el Hijo del Hombre sirviendo a la humanidad. Y por eso cuando tú lees Marcos vas a encontrar a Jesús dispuesto para todo. Aún ni descansa Jesús. Va e invita a sus discípulos a descansar y no pueden ni él ni ellos descansar por servir, por ayudar. Es el siervo sufriente. Y aquí podemos entender que la clave del discipulado también es el servicio. Y si yo soy ese verdadero discípulo del Señor, yo tengo que aprender a servir, ¿sí? Hay gente que viene a la iglesia como también a Jesús, que llegaban a recibir beneficios. ¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos, liberó a endemoniados, proveyó restauración y aún resucitó muertos, multiplicó alimentos, hizo cantidad de servicios. Pero esa misma gente que recibió un milagro fueron los que después le dijeron allá en Jerusalén: crucifícale, crucifícale, crucifícale. No le garantiza a uno de que reciba una bendición de Dios que la gente quiera servir al Señor. Así que podemos entender esto, que fue el consejero de Marcos, en este caso el apóstol Pablo. Ahora me gustaría mostrarles a ustedes, o pudiéramos mirar desde el principio. A ver, miramos desde Marcos, vamos mirando la primera lección. Yo voy a tomar el tiempo con Dios porque esta es la orientación nuestra. Ahora, algo que vamos a entender es que los verdaderos discípulos son obedientes. Hay alguien, hermano, que dice: no, pero yo quiero leer Juan, yo quiero leer Salmos, es que yo quiero leer Génesis. Bueno, lea Génesis, lea Juan, pero lea Marcos, ¿sí? Porque es que al fin y al cabo por ahí estamos enfocados. No, que es que yo quiero leer entonces otro libro. Bueno, yo creo que no es un discípulo, porque es que los discípulos están sometidos, obedientes, leales, enseñables y disponibles. Ahí tenemos ese letrerito afuera diciendo que el Soled es una manifestación de gente obediente. Ahora, ¿qué encontramos acá? Que el primer versículo dice de Marcos: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de su faz, el cual prepara su camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
y Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento. Cuando uno comienza a leer el Evangelio según San Marcos, él va rápido, él no saluda, él simplemente dice: ese es el principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el principio? El principio del Evangelio de Jesucristo es el deseo de hablar a la gente del arrepentimiento de los pecados y de que hay buenas nuevas de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso significa Evangelio, ¿cierto? Buenas nuevas de parte de Jesucristo para nosotros. Y entonces coloca un pregonero, coloca a alguien especial. Por 6 meses Juan el Bautista predica la palabra y predica a la gente por el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero cuando llega Jesús a él queda lleno de respeto hacia Jesucristo, ¿verdad? La gente admiró a Juan el Bautista durante 6 meses, pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice acá: él viene tras mí, uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Tremendo respeto, ¿cierto? Yo no sé cuántos ustedes hay a quien han respetado en la tierra, pero seguramente una de las personas que respetamos son a los padres, ¿cierto? A la madre, seguramente autoridades como los profesores, al jefe, en fin. Y es tanto el respeto que hay personas que entran con las manos atrás para saludar a la persona, ¿verdad? Y en este caso usted puede ver a Juan el Bautista como teniendo una actitud de tanta reverencia que dice que no es ni siquiera merezca agachándose desatar las correas, ¿sí? Es tan digno Jesús, tan grande Jesús, que ni aún siendo una actitud de siervo voy a desatarle las sandalias. Y Juan el Bautista decía esto: yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará, en este caso Jesucristo, ¿con qué? Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Nosotros creemos como al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, tampoco hemos nacido de nuevo. Y él mismo entendió que el único que va a traer la presencia del Espíritu Santo es Jesucristo. Ahora miremos un poquito más adelante y vamos a notar que Jesús rápidamente, o en este caso Marcos, está mostrándonos a gente que va a seguir a Jesús de veras. En Marcos capítulo 1 versículo 16 nos dice que andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores, que Jesús les dijo que venid en pos de mí y haré que sean ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 18: y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Aquí hay algo importante para nosotros los que somos discípulos del Señor, discípulas del Señor. Cuando Jesús da una orden, se entiende que hay una obediencia suprema. Y dice: dejaron al instante sus negocios, sus trabajos, sus quehaceres. En medio de los eruditos de la palabra se entiende de que en este caso Jesús tuvo algunas charlas previas con Andrés, con Simón, que con otros más. Y no fue que el momento en que lo vieron ya lo decidieron, sino había una relación ya de un tiempo para allá. Pero cuando llegó el momento, ellos dijeron sí a Jesús. Un verdadero discípulo va a seguir a Jesús, ¿sí? Y dice que enseguida llamó a otros más y ellos dijeron sí. Ahora, discípulos de Jesús, nosotros, una de las cosas que tenemos que ver en Marcos es la fe de la gente que recibe la bendición. Pero al mismo tiempo, los discípulos son aquellos que admiran las palabras de su maestro. Dice aquí que enseguida los llamó y después él fue a enseñar en Capernaum. Y cuando él enseñaba, se admiraban las personas y especialmente sus discípulos, versículo 22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí comenzamos a entender. Hay gente que puede hablar de Dios,
Hay gente que puede hablar del Antiguo Testamento, hay gente que puede hablar, pero la realidad es que Jesús es el que tiene toda la autoridad sobre la palabra, porque Él es la palabra. Entonces, cuando Él hablaba, sus enseñanzas revolucionaron a cada uno de ellos. Otro punto importante para los discípulos es que los demonios, cuando estaban en las vidas de las personas y estaban cerca de Jesús, Jesús impidió que ellos hablaran, y al contrario expulsaban los demonios de los cuerpos, de las vidas de las personas. Nos dice la palabra del Señor acá que entonces vino uno y se arrodilló ante él, y el que viene con nosotros, has venido para destruirnos, habló el espíritu inmundo sobre él, siendo que se arrodilló el hombre, y sé quién eres tú, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: cállate, sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiendo a la persona con violencia, dándole un alarido, salió de él. Mire, hermanos, si hay algo poderoso que podemos entender ahora en este tiempo, que los que tenemos al Espíritu Santo podemos en el nombre de Jesús de Nazaret reprender los demonios, las fuerzas de maldad. La hermana estaba hablando de alguien que entró a una casa con cuchillo y era peligroso, ¿cierto? Pero ahí estaba ya la presencia de Dios, y cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros, tenemos también autoridad. Jesús la tenía, y Jesús entonces manifiesta que los hombres deben ser libres de opresiones espirituales de maldad. Y la gente decía: ¿qué es esta doctrina? ¿Qué es esto que está pasando? Algo interesante es que llevaron enfermos a Jesús. Ahora, si miramos en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 45, esto es una de las cosas que los discípulos tienen que entender. Tal vez han llegado orientaciones espirituales equivocadas en algunas iglesias, y dice que Jesús ya se sacrificó, yo no tengo que sacrificarme, que Jesús era muy disciplinado, yo no tengo que ser disciplinado. Sí, no, eso es una equivocación. Y nos dice que Jesús, levantándose, como hermanos, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí que oraba, allí que oraba. Si Él, siendo el Hijo de Dios, colocado en la vivencia humana, sin ninguna inclinación al pecado, necesitaba buscar a su Padre para tomar la ruta del día, ¿cómo es posible? Hablo y pido, ¿quién es discípulo de Jesús acá? Levante la mano. ¿Cómo será posible que usted o yo querramos mover el día, actuar en el día, sin buscar de madrugada la presencia del Padre de los cielos? No puede ser. Un verdadero discípulo es uno que está de madrugada buscando al Señor. Aquí tuvo una efervescencia esta iglesia durante muchos años, y no se venía solamente un día a las 5 de la mañana. Todos los días venían a las 5 de la mañana a la iglesia, y estaba abierta todos los días. De esas manifestaciones se abrieron iglesias como la iglesia allá del Renuevo. Se mandaba al pastor César Osvaldo, se enviaron allí a las iglesias que estaban aquí en Fontibón, en Barrio San Pablo, porque había una manifestación del Espíritu. Y queremos nosotros que Dios nos ayude acostados, pero no es el estilo de Jesús. Discípulos, busquemos el rostro del Señor de madrugada. Ahora, uno de los propósitos, que es llenarnos de la presencia de Dios, es para salir. Y cuando usted ve en el versículo 38, Jesús entonces dice: vamos a los lugares para que predique, a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús está dando ejemplo a sus discípulos, a este grupo de los que están llegando inmediatamente. Y uno de los propósitos es que nosotros debemos entender que debemos de predicar. Bien por el testimonio de nuestra hermana Lucía, porque está en tierra lejana, está en otro lugar. Ella diría: no, yo me voy a pasear, yo me voy entonces para el mar y quiero estar descansando, relajada. Pero ella entendió que tiene que hablar de quién, de Cristo, predicar de Cristo, y dejó un grupo de personas
que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces esto es lo interesante, que el versículo 40, en medio de las prédicas, vino un leproso que se colocó de rodillas y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y aquí comenzamos a entender que los que recibieron los milagros fueron gente de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que uno tiene que hacer a una persona que usted quiere ganarla es que entienda que Jesús es Dios hecho hombre y que vino a la tierra para bendecir, y que la persona pueda entender que puede dejar su vida en las manos de Jesús, porque cuando Jesús vio a este leproso con su actitud también de adoración al colocarse de rodillas, él declara la palabra: quiero ser limpio, y al instante, dice la Biblia, esta lepra salió. Gloria al Señor. Nosotros los discípulos, hermanos, debemos de creer que los milagros no todos son largos, los milagros son instantáneos, los milagros son ya. Amén, hermanos. Cuando usted percibe la voz de Dios que dice: hecho está, gloria a Dios para nosotros. Si miramos la palabra del Señor allí en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, nos dice: después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum, y cuando se supo que estaba en esta casa, vinieron a él trayendo a un paralítico, dice el versículo 3, trayendo un paralítico. Y todas estas escenas deben de revolucionarnos a nosotros, porque es lo que tenemos. La mirada está en Jesús, es nuestro maestro, es nuestro líder, es el Hijo de Dios. Yo no tengo otra mirada. Yo cuando era adolescente me equivoqué, porque colocaba la mirada en Jesús, pero la colocaba la mirada en un político, la colocaba la mirada en un deportista, colocaba la mirada en un cantante, colocaba la mirada en un actor. Ellos me motivaban por las grandezas que manifestaban, pero yo comencé a cometer pecados en ese sentido, porque el único que tenía que yo mirar era Jesús, y Jesús es el que tiene el poder, y es el que le trae a la persona. Y dice que aquí cargado por 4 viene este paralítico, y el versículo 5 aquí habla: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tremendo. Y aquí va a comenzar la crítica de los religiosos que tienen el Antiguo Testamento en sus manos, se lo saben de memoria, pero que siendo judíos ellos no aceptan entendimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que al contrario, tal vez es un maestro, pero al cual tenemos que evaluar lo que él dice. Y ellos murmuraron y dijeron: solamente Dios perdona pecados. Y en el versículo 9, por eso usted encuentra la palabra que dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu cama y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo que, hermanos, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y todos quedaron asombrados, y los que criticaban callados. Seguramente así es la vida nuestra, hermanos. Vamos caminando y vamos bendiciendo, y seguramente vamos reprendiendo acciones demoníacas. Cuando usted vea ambientes demoníacos en su propio trabajo, en su casa, en su propia vida, aprenda a reprender en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al mirar los versículos adelante, allí en Marcos 2, versículo 13, aquí vamos a notar que el Señor insiste en las enseñanzas, y no puede haber iglesia buena si no hay una iglesia que forma a sus discípulos, que son ustedes. No puede usted decir que porque viene a la iglesia los domingos ya es un discípulo del Señor. Usted necesita prepararse, usted necesita entender bases específicas, y aquí dice que Él les enseñaba. Y esto es importante, hermanos, aprender a ser enseñable delante de Dios, ¿sí? Si usted no es enseñable, es muy difícil que sea un verdadero discípulo del Señor. Ahora, una de las cosas es que el Señor quería tener a otro discípulo, y es a Mateo.
Y el versículo 14 nos dice que al pasar vio a Leví, hijo de David, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Gente importante siguiendo a Jesús, porque hay algunos que consideran de que a Jesús solamente los pobres lo siguen, los necesitados, pero usted ya es un profesional, usted es un doctor. No, usted también se tiene que arrodillar como igual. Y cuando estamos al lado de Jesús, todos somos iguales, el anciano como el niño, ¿sí? Él es el Salvador y Él es el Redentor. Y miremos el versículo 16, porque, amados hermanos, en alguna instancia los que lo critican a usted van a ser más religiosos y personas cercanas. Y el versículo 16 nos dice: los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ellos consideraban a esa gente chusma. Esto es una chusma. ¿Cómo es posible que Jesús haga eso? ¿Cómo es posible que usted se vaya a meter a la casa de una prostituta? ¿Cómo es posible que usted vaya a ese que es un borracho? ¿Cómo es posible? Pero para allá nos llevó el Señor. Esta es la respuesta de Jesús en el versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos queridos, el que se considera estar por encima del bien y del mal es un mentiroso y un hipócrita, porque de todas maneras, en medio de nuestra humanidad, todavía tenemos debilidades. Si Jesús es la medida, usted se va a encontrar que todavía hay debilidad, que todavía hay cosas que tiene que cambiar. Por lo tanto, mucho cuidado en este caso, ¿sí? Jesús va a venir a usted como va a venir al asesino, va a venir al ladrón, va a venir a este y aquel. Y si Dios perdona, nosotros también deberemos de perdonar. Ese temita sí se lo dejo a usted en el tinterillo, porque nosotros queremos mejor matar, violentar también como derecho queremos tenerlo. Y eso es lo que está en este país llegando a tener el problema. Consideramos que nos han hecho daño, nosotros también vamos a hacer daño, y vamos a matar, y vamos a destruir. Ahora, otro punto importante es en el versículo 18. Jesús derriba todo lo que especialmente a los judíos, cuando interpretaban el Antiguo Testamento, Él cambió los aspectos. Este maestro es interesante, porque en medio de las críticas Él responde a los críticos, y les responde. Dice que los discípulos de Juan y los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Y Jesús hace una explicación especial. Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Nunca yo he visto en un matrimonio que haya un ayuno. Lo que hay es buena comida, ¿cierto? Entonces Jesús les dio una referencia. Nunca van a ayunar, ¿cierto? Ni los que se están casando, ni otros. Si dice: entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Y quién es el esposo? Quería decir, Jesús es el esposo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, ¿qué, hermanos? Ayunarán. ¿Y cuál es ese tiempo? El esposo, es decir, Jesús, está en la tierra, hermanos. No, está en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y como Jesús no está en la tierra, nosotros tenemos que aprender a entender que debemos de ¿qué? Ayunar. El ayuno es una necesidad de sus discípulos para restablecer y fortalecer su intimidad con Dios, y su vida interior sea fortalecida en medio del ayuno. Hay iglesias que han entendido que el ayuno no es solamente dejar de comer, que el ayuno es ayunar de los medios masivos. Hay iglesias que le dicen a los líderes: usted dejará de tener contactos con el celular, con el Facebook, WhatsApp, y esto y aquello, porque esto es contaminante. ¿Lo creen?
Los psicólogos están diciendo, hay gente que ha reportado un problema de atención por estar pegado al celular. Hay personas importantísimas que han tenido que entrar a sitios de descanso psiquiátrico por este aparato. Y entonces tendrá que aprender a ayunar sobre eso. Tendrá que aprender a ayunar en no hablar, porque mucho de lo que usted a veces dice o lo que yo digo, sí, o que tenemos eso de que se nos salen las palabras. Hay a hermanitas que les pasa eso, se les salen las palabras. Ay, ¿yo qué dije? Ay, ¿por qué se me salió? ¿Por qué dije eso? Pues entonces aprende a ayunar, y tendremos que ayunar. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo quedamos este año 2019 para ayunar? ¿Cuándo vamos a ayunar? El primer sábado de cada mes, y vamos a comenzar el viernes a las 5 de la tarde, especialmente ubicándonos en la casa para orar, ayunar y venir el sábado de 8 a 1 a estar aquí en forma conjunta, orando, adorando a Dios, recibiendo enseñanza, y después volveremos a casa a las 5 de la tarde y haremos ayuno de 24 horas. Amén, hermanos. Ahora, eso es lo que el Espíritu habla al pastor, y algunos dirán: ay, ¿por qué, pastor? Esto es mentira suya. Pero yo recibí de Dios que me dijo que no quería ayunos de 2 horas, sino mínimo de 24 horas. ¿Sí? Y yo lo entendí cuando hice un ayuno. He hecho ayunos de 72 horas. Entonces entendí que esto era para la iglesia, no solamente para mí. Y entonces vamos a hacer esos ayunos de 24 horas. Pero sigamos mirando la palabra allá en Marcos capítulo 3 versículos 20 al 35. Aquí hay otra controversia. Mire, a Jesús no fue que todo fue pacífico, que él era tranquilo y lo felicitaban. Ay, tan lindo, y hizo un milagro y todo. Siempre había gente que eran los escribas. Y dice la palabra allí en el versículo 20: y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Su mamá, sus hermanos, y también los escribas. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú, el príncipe de los demonios, que estaba dentro de él. Y Jesús dijo en el versículo 23: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Quiere decir que los demonios y Satanás están unidos. Ellos no pelean, y por eso son fuertes. Y terrible es que en mi casa puede haber división. En mi casa puede no haber unión entre mi esposa y yo. En mi casa puede no haber una unidad en mi vida y la de mi hijo o de mi hija, ¿cierto? Aquí entonces el Señor está diciendo que si uno va a atacar a Satanás, esto nos da una receta, versículo 27. Si usted va a atacar a Satanás, o atacar, digamos, su ambiente, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Solamente así podrá saquear su casa. Por eso estos versículos tienen que ver con el evangelismo, y especialmente cuando hermanas quieren que su esposo llegue a los pies de Cristo, o su hijo llegue a los pies de Cristo. Tiene que entender que hay demonios que están entronizados en la mente y el corazón de su hijo o de su hija, y que en cierta forma no van a admitir entregárselo a Jesús, esa vida. Usted tiene que hacer una guerra espiritual. Usted tiene que aprender a ser tan fuerte para atacar a Satanás, al hombre fuerte, y saquearle los bienes. ¿Sí? Saquearle ¿a quién? A su hijo, a su hija. Sacarla de ese dominio, de ese contexto en que se metió. Después de mi hijo, después de 17 años fuera de los caminos del Señor, a través de oraciones y a través de como decía el Señor, como sea, trátalo, Dios. Señor, si tú tienes que matarlo, mátalo, pero antes que se salve. Así eran mis oraciones. Yo entiendo lo que es resurrección, y yo entiendo lo que es juicio divino, y yo entiendo que hay una etapa nueva después de la tierra. Amén, hermanos.
Los muchachos que murieron en esta situación tan dolorosa tienen otra vida, pero esa vida ya está partida en Cristo. Si tenían a Cristo en su corazón, en la gloria de Jesucristo están. Con tristeza, los que no están en la gloria de Jesucristo. Y mi hijo me decía que en tiempos encontraba un miedo y un terror, uno de ellos a la muerte, otro a que alguien le hiciera daño. Y eso comenzó a cautivarlo y a traerlo a los pies de Cristo. Porque ¿sabe qué, hermanos queridos, jóvenes que están acá? Es posible que los hijos de los pastores sean los menos que quieran tener fe en Dios, y se provocan del mundo, no todos, y se provocan del mundo y quieren saciarse de las concupiscencias de esto y se quieren llenar de cosas indebidas. Ahora, gloria a Dios por mi hijo que ya está liberado de esto, gloria al Señor, pero pasó casi 17 años o algo así parecido en una actitud y una mentalidad de rebeldía total, donde papá, no, usted no me diga nada de Dios y déjeme a mí y póngase. Así que para ganar ese corazón que estaba, tocaba reprender al hombre fuerte que había en él. ¿Sí? Amén, hermanos. Usted quiere ganar a alguien para Cristo, tiene que venir a hacer ayuno y hacer guerra espiritual en el nombre del Señor. Aquí hay algo interesante que quiero que lo tengan en cuenta. El versículo 33. A Jesús identifica que su madre o sus hermanos no son por relación biológica, sino por relación de fe. Y pregunta a Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, les dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la Virgen María? Pues la Virgen María tuvo fe en su Hijo como Salvador. En algún momento en este pasaje, créanme, hermanos, dudó de su Hijo. Y sus propios hermanos, que después se hicieron discípulos de Jesús cuando Él muere, aceptan a Él como Salvador. Pero en este momento vienen a buscarlo porque lo dicen: está fuera de sí, se enloqueció, dejó la carpintería, nos dejó a nosotros. ¿Y qué le pasó? Y dice que saca demonios y que hace milagros. Sí, ellos fueron los primeros que dijeron: está fuera de sí. Pero después fueron los escribas que dijeron: ese Jesús está liberando con Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús tuvo que declarar una cosa, decir: ojo con el que blasfeme contra el Espíritu Santo, porque el que blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y los que estaban diciendo esto tuvieron que callar. Ahora, los hermanos de Jesús, ¿quiénes son? Yo soy hermano de Jesús. Él es mi hermano mayor, ¿sí? Es mi hermano, es mi Salvador, es mi Señor, es mi amigo. Y Él está declarando: Él será mi hermano o mi hermana. ¿Quiénes? Los que hacen ¿qué, hermanos? No los oigo. Los que hacen la voluntad de Dios. Usted ve que aquí hay un cristianismo que se derrota el cristianismo religioso. Ese es un cristianismo de vivencias, el cristianismo de experiencias con Dios. Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Otra vez Jesús comenzó a enseñar en el mar, dice acá la palabra, ¿cierto? Ahora el versículo siguiente dice que Él le enseñaba por medio de parábolas, ¿cierto? Y hubo en el versículo 3 dice que comenzó a enseñar sobre un ejemplo que Jesús quiso dar. Y dice: el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron, y otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra cayó, dice que ¿en dónde? En buena tierra y dio fruto
pues brotó, creció y produjo a 30, 70 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga, que entienda, a ver si lo puede interpretar. Y Jesús mismo hace la interpretación de lo que significa esto. El sembrador es usted o soy yo. ¿Sí? El sembrador es el mismo Jesús, que toma la semilla, que es ¿qué, hermanos? ¿Qué es la semilla? La palabra, y la manda, y la manda, y la riega. Pero llegará en vidas que son duras y no aceptan nada, y todo lo bien que iba a hacer para él, el mismo enemigo le quita eso. Pero otros la reciben, pero dice la palabra que, a ver, miremos en este versículo, el versículo 15 dice: los de junto al camino son aquellos que quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Usted va a tener gente que evangeliza o le habla de Jesús y lo oyen: oye, interesante, me parece bien, pero tiene su corazón cerrado. Dice que esto se pierde, no recibieron. Pero de igual modo los que fueron sembrados, versículo 16, entre pedregales, son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí y no se mantiene firmes. Por esto, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. ¿Sí? Hay gente que dice: yo creí que ser cristiano todo le iba a uno ir bien, todo bien, como dice nuestro pibe Valderrama. No. A nosotros los hijos de Dios, los cristianos, hay momentos que nos dan dificultades muy grandes, dificultades muy fuertes. Y en medio de esa persecución hay gente que deja a Jesucristo, deja el gobierno del Señor y prefiere tomar otro camino. Ahora, el versículo 18 nos dice que los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Es decir, que hay gente que prefiere dejar a Jesús, dejar su iglesia, dejar sus enseñanzas por las codicias, por el deseo de sacar titulaciones profesionales, ser máster y llegar a doctorados y lo otro. Y no es que sea malo, pero cuando la prioridad se pierde en Dios, créame, no solamente uno de humano se da cuenta, que hermanos que dicen: no, este hermano tomó las cosas ahora para su beneficio, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, ahora él maneja el día cuando quiere venir a la iglesia, cuando quiere leer la palabra. Pastor, usted no me puede discipular, tal cosa, la otra. Hermanos, esas son las codicias, y Jesús, créame, no va a ocupar el segundo lugar en su vida. Él se aleja de su vida, se aleja de su corazón. Si usted no le da la prioridad, Jesús lo deja como religioso y como fariseo, sí, o como escriba, allá chao con papel. Y muchas veces yo sentado con personas, aún jóvenes, les he dicho: mira, hermano, el problema tuyo te va a hacer cambiar, y te lo digo en el nombre del Señor. A mí me ha pasado, aquí no están algunos por esa misma causa. Tu razonamiento, papá, te lo digo, tú razonas equivocadamente, no conforme a la palabra y guiado por el Espíritu Santo, sino porque ahora la universidad te dio el aspecto de la cosmovisión, el entendimiento con más cosas. Tú argumentas en forma diferente, y cuando tú argumentas en forma diferente, crees tener la razón, y entonces anulas la palabra, y no puede ser así. Gracias, pastor, muy amable por lo que usted me está diciendo. Después hablamos. Y después hablamos en 6, 7, 8 meses. Ya no está aquí, se fue. Y cuando le digo: ¿qué pasó? Pastor, tomé la decisión, sí, no quiero estar más. ¿Será un verdadero discípulo? Ahora, ¿qué hará él para que pueda volver Jesús a priorizar su vida? Que se arrepienta, que reconozca que lo hizo equivocadamente. Porque aquí estamos tomando a Jesucristo en burla, en saboteo. Por eso la cristiandad está menguada, hermanos. La cristiandad católica, la cristiandad evangélica, la carismática está, ¿sí?
Pero hay gente, y Jesús lo explica en el versículo 20, que son buena tierra. No es que usted es buena tierra. Yo levanto mis manos, yo he sido buena tierra, ¿sí? Y he procurado en ayuno sacar los pedregales y los espinos que hay en mi corazón, y no permitir. Y dice que los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Otra enseñanza. Entonces yo estoy enamorado de Jesús en estos días por el Evangelio según San Marcos. Tengo a mi líder, que es Jesús, un siervo que ayuda, pero también enseña, predica, que liberta, libera, y está aquí trayendo orientaciones. Si miras en Marcos capítulo 4 versículo 21, este es un versículo que en alguna instancia el Señor quiere dejar una explicación entre la luz y las tinieblas. Y para eso vino, para enseñar Jesús. Y también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija, debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Jesús dijo: yo soy ¿qué? La luz del mundo. Y a nosotros nos dijo que nosotros somos ¿qué? La luz también de la tierra. Y nos dijo que es importante que la luz, ¿dónde colocamos la luz? Arriba. Ahora hay ideas de colocarla abajo, pero es más para ver, para colocar sombras. Y hay lugares donde se necesita poner sombras. Los bares, ¿cierto? Se necesitan ciertos lugares donde la luz está abajo y produce sombras o produce, pero la verdadera luz, la que beneficia, es esa que está arriba. Entonces Jesús dice que cuando viene la luz debe colocarse ¿en dónde? Arriba. Y si Jesús es la luz, ¿a dónde la debemos de colocar? Arriba, adentro, por encima de todo. Amén, hermanos. Y que Jesús no deja nada escondido, lo muestra en lo que está. En estos tiempos que ya hay una lucha con el homosexualismo, estábamos asustados con un sobrino que de pronto fuera, en este caso, en Facebook. Bueno, yo no, cuando llega mi hermana y me dice: mire, y fulano, yo no tengo el Facebook, ¿qué pasó? Mire, está diciendo. Bueno, parece que fue equivocación, pero a nosotros nos palpitó el corazón, ¿sí? Dice, porque no puede ser, ¿sí? Pero puede que caiga, ¿cierto? No puedo negar que puede caer un sobrino de uno que, estando hijo de pastor, que pueda llegar a ser homosexual, ¿sí? Porque es también hijo de pastor. Todos nosotros, los sobrinos míos son hijos de pastores, porque son mis hijos, mis hermanos son pastores, mi hermana es pastora, y en fin. Pero la luz es la que va a reflejar qué es lo que está ahí y va a manifestar. Por eso cuando la luz constriñe fuertemente, uno se da cuenta de las manchas que puede tener nuestro cuerpo, nuestra vida. Y por eso yo necesito llegar a confesarlo, confesar el pecado. Sí, hermanos, si no hay confesión de pecado, no hay libertad. Y está Jesús aquí diciendo algo importante. Versículo 24. Jesús les dijo también: prestad atención a lo que os voy a decir, porque con la medida con que medís os será medido, y aún os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo crece. Porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz, y porque la siega ha llegado la cosecha. Aquí Jesús está diciendo dos cosas importantes, hermanos, y querido decirle a cualquiera de ustedes, pero muy especialmente a la juventud: si no permitimos que la semilla de la palabra entre adentro y comience a producir, lo poco que entendieron de Dios se va a esfumar, ¿sí? Eso es lo tremendo que dice Jesús. Se le quitará,
¿sí? Se le quitará, porque al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y dirá uno: esto es injusto, esto es injusto, pero son verdades en la vida, ¿sí? Lo poco que tenemos, por ejemplo, yo estuve ayer y envié un WhatsApp a los niños que estuvieron tocando acá, ¿sí? Lo poquito de la música que aprendieron, el profesor, sí, Pedro, los coloca ahí para tocar. Claro, el que es músico sabe que las cosas no salieron perfectas, pero era un avance. Ahora, ese poquito necesita ser cultivado, ¿cierto? Para llegar a ser los músicos que tenemos aquí. Pero si ellos dejaron con eso, ¿qué pasa entre unos años? A ellos se le perderá, ¿sí? Y perderán eso. Pero el que quiso lo poquito, se le dará ¿qué? Más. Uno de ellos, yo le dije a su padre, le dije: mira, yo no soy el profesor, pero el profesor vino y dijo: fulano tienen un talento innato, y ese es su hijo, tiene un talento innato para la música, para este instrumento. Querido padre, lo que se necesita es que usted le dé más capacitación, le ponga un profesor, y llegará a tener más en la música. Entonces ese padre me dijo: bueno, pastor, yo haré el esfuerzo para eso, pero a él le gusta el fútbol. Y le dije: no, incluso ya no sirve, de pronto sirve para ser un jugador de barriada, si es que le pone profesor de fútbol por sus años, pero ahorita sí puede. Ok, está en sus manos, ¿cierto? Correcto, hermanos. Ahora, dice el Señor, y esto es lo bonito que debemos también creer, porque nosotros mandemos la semilla a la gente. Jesús dice algo bonito: la semilla cae en la tierra y usted se puede poner a dormir o a velar, sea de noche y de día, la semilla dentro de la tierra va a germinar y va a producir el cogollito, y en un futuro sale. Eso lo hacen los niños. Yo creo que aquí algunos tuvieron la experiencia del herbario, de llevar y que como la semillita crece y sale. Y dice el Señor que cuando en realidad en esa tierra se colocó esa semilla de la palabra, va a brotar, porque va a llevar, porque allí es una buena tierra. Gloria al Señor. Bueno, por último, hay mucho que decir, pero el tiempo está corriendo. Miremos en Marcos capítulo 4, 30 al 41. Yo solamente les estoy diciendo: los verdaderos discípulos reciben la enseñanza de su maestro, y la enseñanza de su maestro está en la palabra, y ahora estamos enfocados en el Evangelio según San Marcos. Y que si usted anhela, desea, como decíamos en las canciones, la presencia del Señor, usted necesita leer la palabra. Aprender la palabra de memoria es lo mejor. Ahora aquí en esto decía, y decía también, versículo en Marcos 4:30, y decía también: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola o ejemplo nos servirá para representarlo? Y en el versículo 31 Jesús dice: es como el grano de mostaza. Le está diciendo a sus discípulos que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y a mí me mostraron la semilla de mostaza, y es tan pequeña que casi ni se ve, es imperceptible. Entonces Jesús dice: así es mi reino. Se puede sembrar algo pequeño en alguien, y este personaje puede crecer y ser grande. Porque el versículo 32 me dice: pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las plantas del huerto, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Tremendo. Te digo, gloria a Dios. Cuando se coloca la palabra en un mente, en un corazón de un niño, de un adolescente, de un adulto, de alguien, así sea algo pequeño, pero como hay un germinar dentro de él, esa persona crece, se desarrolla en una forma maravillosa. Gloria al Señor por sus ejemplos. Amén, hermanos.
Es posible que su principio haya sido pequeño, pero su final va a ser, ¿qué, hermanos? Grande. Es posible que sea eso. Por eso no es tan importante el que cómo comienza, sino cómo termina. ¿Sí? Eso es muy sabio dentro de esto. En cambio, en la racionalidad es no. ¿Cómo comienza? Va como a terminar. ¿Sí? Es lógico, es razonable. ¿Sí? ¿Cómo comienza? Y entonces uno como padre dice: mi hijo va a comenzar con buen estudio, yo le voy a dar dinero, le voy a dar un negocio, le voy a poner todo. Pero no fue ese el que determina es el ser guerrero, el ser dispuesto, el dejar que en realidad vaya hacia adelante. Y yo he visto muchachos que aún en medio de pobrezas y dificultades, con la fe en el Señor, son granos de mostaza que han crecido y han desarrollado su vida para la gloria de Dios y de la humanidad. Amén, hermanos. Y dice la palabra en el versículo 33: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas, sin ejemplos, no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba en privado. A Dios le gusta explicarle a sus discípulos en privado cosas que nosotros no entendemos. Cosas que el Señor no entendemos. Ahora Jesús, Él termina acá, hace unas bendiciones especiales, y dice que el versículo 38, que Él mandó a sus discípulos en la barca, pero se levantó una gran tempestad en medio del mar, de viento que echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaban. Él estaba en la popa, estaba aquí, era Jesús en la barca, estaba en la popa durmiendo sobre la cabezal del mismo barco, y lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Los discípulos están diciendo eso. Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Estáis asustados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? ¿Quién es este? Y la respuesta la tiene usted. ¿Quién es este que puede decir al viento: calla? ¿Sí? Al mar: tranquilo. ¿Quién es este? ¿Tiene la respuesta? ¿Quién es ese? Jesús, el Hijo de Dios, el que creó la existencia del universo, el que es el Verbo hecho carne, la palabra viva de Dios en medio de ellos, y quedaron sorprendidos. Depende de cómo creamos, porque al que cree, ¿qué, hermanos? Todo le es. Póngase en pie en el nombre del Señor. Usted necesita leer el Evangelio según San Marcos, hermanos. Este es un evangelio de la visual de un hombre que puede entender cómo actúa Dios en medio de la humanidad y cómo actuó durante esos años alrededor de sus discípulos. Y uno se maravilla qué cambio se tiene. Con los fariseos no habría milagros, con los saduceos ni los escribas habría todo esto. Estas enseñanzas son increíbles, fuertes de Dios. Es revolucionario. Por eso cuando Jesús tocó a la multitud, muchos lo dejaron a Él, porque lo único que les interesaba era la sanidad, la liberación y la multiplicación de los alimentos. Pero que declararan a Jesús como amo y dueño de la vida, no. Por eso después usted va a encontrar en el Evangelio de Marcos que ya no hay multitudes que siguen a Jesús, porque ya Jesús comienza a demandar sus derechos como el Hijo de Dios y a presentar la agonía de su muerte en la cruz del Calvario por amor de nosotros. Si has llegado a Cristo por un milagro, pero no ves a Cristo, que es Dios hecho hombre, que Él
está para liberarnos de los pecados y de nuestra vida pasada y hacernos nuevas criaturas, usted se queda con el milagro, pero no tiene a Cristo en su corazón. Por eso hay campañas de sanidades y de milagros en algunos lugares, y hay mucha gente que llega, multitudes, pero muchas veces esa misma gente no lo va a encontrar en los templos adorando a Dios, porque ellos querían era un beneficio, no un gobierno. Y Jesús vino para darnos su reino, y en ese reino hay un rey que es Jesucristo, y Él gobierna y quiere gobernarnos a nosotros como absoluto de nuestras vidas. ¿Por qué no levanta sus manos? Y especialmente a los verdaderos discípulos puedan ver a su maestro actuando soberanamente ahora por medio del Espíritu Santo. Jesús no está en la tierra, pero Jesús dejó su representante, su vicarius en la tierra, que es el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, son sanadas las vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y liberadas las vidas de demonios y de espíritus inmundos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su vida puede cambiar si lo aceptas como Señor y Salvador. Si reconfirmas tu fe en Cristo. Yo continuamente declaro que Jesús es mi Salvador. ¿Podrías declararlo en el día de hoy? Hagámoslo juntos. Diga: Jesús, tú eres mi Salvador. Moriste por mí en la cruz del Calvario para cancelar mi pasado y sea cubierta todos actos de maldad, de errores de mi vida, y darme vida nueva. Diga otra vez: vida nueva, por el poder del Espíritu Santo. Hoy soy una nueva criatura, nacida en ti, para vivir para tu gloria, en obediencia. Soy un verdadero discípulo, que sigo tus enseñanzas y vivo en la verdad, que es tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Te bendigo, discípulo de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.